Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Tenía que quedar en secreto, al menos hasta que el condado dejara de mirar hacia otro lado. Un cuaderno de espiral, con tapas azules manchadas de grasa, apareció en el fondo de una taquilla oxidada de la vieja escuela intermedia. Nadie lo reclamó. Quien lo encontró no avisó de inmediato, guardó silencio una semana, quizá por miedo a que aquello no fuera más que la imaginación de un niño. Las páginas estaban llenas de dibujos sencillos, casas con ventanas en cruz, figuras con manos muy pequeñas, cuellos sombreados por un trazo repetido. Entre fechas mal escritas había palabras sueltas, como si alguien hubiese querido recordar un orden, no un significado. En una de las hojas, la tinta había atravesado el papel. Debajo, se adivinaba una superficie más dura, tal vez el pupitre donde la mano insistió más de la cuenta. Aquel cuaderno no explicaba nada por sí solo, pero ataba hilos que el pueblo prefería sueltos. Más tarde dirían que fue una advertencia. Entonces, en ese principio discreto, fue apenas un rumor de grafito y silencio. El pueblo se llamaba Mellors Creek y resistía con la paciencia áspera de los lugares que ya han conocido su mejor década. La nieve del invierno anterior persistía en vetas grises junto a las cunetas, mezclada con carbón molido y sal, y la primavera, cuando por fin llegó, olía a madera mojada y a gasolina vieja en los garajes. Las casas en la ladera conservaban los porches con mosquiteros rotos, el viento hacía vibrar las grapas que habían perdido mordida. A media mañana, los camiones de reparto cruzaban la calle principal sin prisa, panadería, ferretería, farmacia. El resto del comercio eran espacios vacíos con anuncios desteñidos de alquiler, cada uno un rectángulo mudo que repetía la misma renuncia. Los más viejos se sentaban a la entrada del mercado y miraban hacia las vías como si todavía pudiera pasar el tren de carbón con su promesa de trabajo. Llevaban gorras de visera y manos manchadas de aceite que no se iban con jabón. En la estación de servicio, el compresor soltaba ráfagas de aire que se confundían con el canto breve de los mirlos. En los solares, el diente de león florecía agresivo, conquistando huecos entre tablones y bloques. Quien quisiera entender el ritmo del lugar debía llegar antes del mediodía, cuando el silencio todavía tenía bordes. En esos tramos, el periodista local, Thomas Graves, acostumbraba a recorrer las calles con un cuaderno duro de tapas negras. Había aprendido a escuchar sin interrumpir, a mirar las manos antes que los ojos, a oler la mezcla de tabaco y desinfectante en los pasillos de la comisaría. Sabía que los detalles pequeños no resolvían un caso, pero formaban el tejido al que luego se cosían los hechos. La escuela primaria quedaba a 2 manzanas del arroyo que daba nombre al pueblo. La fachada de ladrillo mostraba manchas oscuras en diagonal, memoria de lluvias torcidas. En el patio, los columpios chirriaban por costumbre, aunque no hubiera nadie. Los maestros decían que lo más difícil no era enseñar, sino mantener una calma razonable hasta la salida. No todos los niños respondían del mismo modo a la espera, y la espera, en Mellors Creek, era la sustancia de casi todo. La comisaría compartía edificio con el juzgado menor. En un tablón de corcho, bajo vidrio, colgaban recortes de periódicos con incendios en cobertizos, disputas en bares, robos de herramientas. El sheriff, Daniel Bastek, prefería archivos ordenados por fechas y no por temas. Decía que el tiempo, más que la lógica, daba sentido a lo que pasaba en el pueblo. En la sala contigua, un ventilador de techo empujaba un aire tibio que olía a papel, café recalentado y cuero mojado. En los domingos, la iglesia de tablillas blancas reunía a los que aún creían en el orden de las cosas. Algunas señoras llevaban guantes de hilo, otras apretaban carteras contra el abdomen como si temieran perderlas. El coro sumaba voces cansadas que, sin embargo, alcanzaban a llenar la nave con una melancolía limpia. A la salida, se hablaba de precios, de pasto, de un techo a punto de hundirse en la Bloom Street.
Las conversaciones evitaban deliberadamente los nombres que, con el tiempo, habrían de imponerse. Al borde del pueblo, los edificios vacíos tenían el olor estable de lo abandonado, polvo, yeso quebrado, madera húmeda. Allí, donde el eco hacía parecer más alto el sonido de las suelas, los niños a veces se aventuraban a jugar. Dejaban marcas casi invisibles, una cuerda olvidada, una tapa de refresco, un envoltorio de caramelo. Era una geografía de restos que no alarmaba a nadie porque formaba parte del inventario cotidiano. Nada en ese primer tramo de año indicaba una ruptura. Si algo se desplazó, no fue brusco. Fue un ajuste minúsculo en la manera en que el pueblo respiraba. Un buzón golpeado por una furgoneta, una ventana que ya no se cerraba, un perro que dejó de ladrar por las noches. La suma de hechos menores rara vez reclama una crónica, pero prepara el clima. En Millers Creek, el clima era una paciencia gruesa que pronto sería puesta a prueba, aunque entonces, como casi siempre antes del punto decisivo, todo pareciera encajar con la naturalidad de lo acostumbrado. La primera vez que alguien reparó en los ojos de Alice Holt no fue en la escuela ni en la calle, sino en una fotografía escolar colgada en el pasillo norte del edificio. No había en su expresión la tensión habitual de los niños ante la cámara, tampoco la timidez que se disfrazaba de sonrisa forzada. La mirada era fija, directa, y sostenía un brillo pálido, sin destello. Como si la luz que la alcanzaba no se reflejara, sino que quedara atrapada en algún lugar profundo. En el retrato, el uniforme arrugado y el cabello recogido sin cuidado no distraían de ese detalle. La imagen fue tomada en otoño, pero transmitía una frialdad de invierno sin fin. Alice vivía con su madre en una casa de madera que conservaba en el porche las huellas de botas embarradas de muchos inviernos. La pintura azul se desprendía en láminas largas, dejando a la vista la veta gris de la madera expuesta. En el interior, el aire mezclaba olor a detergente barato con el humo rancio que se filtraba desde la cocina, donde a veces servía café hasta volverse espeso. Su madre, Jennifer Holt, trabajaba turnos de noche en una cafetería junto a la carretera, un lugar que olía a aceite recalentado y a llantas húmedas. El padre de Alice cumplía condena en una prisión estatal, detalle que en el pueblo se mencionaba con la misma economía de palabras con que se comentaba el clima. En la escuela primaria de Millers Creek, Alice no era la más ruidosa ni la más aplicada. Permanecía sentada con la espalda recta, copiando con letra pequeña y apretada, como si cada trazo requiriera un esfuerzo medido. Los profesores notaban que rara vez pedía ayuda o mostraba duda. Cuando algo no salía como esperaba, no fruncía el ceño ni suspiraba, simplemente dejaba el ejercicio a un lado y fijaba la vista en un punto indefinido, como si en ese silencio se ordenaran las piezas. Algunos niños intentaron acercarse a ella, pero no duraban mucho, las conversaciones se interrumpían con miradas prolongadas que no sabían interpretar y la mayoría terminaba por evitar su compañía. En el barrio, los vecinos la veían pasar camino al arroyo con pasos cortos y regulares, siempre sola. A veces recogía ramas y piedras que examinaba con la paciencia de quien busca algo específico. Un testigo ocasional la vio dejar un pequeño hueso sobre la baranda de un puente y observarlo hasta que la corriente arrastró la sombra que proyectaba. En esos gestos había una calma extraña, una ausencia de prisa que resultaba inusual para su edad. Los registros del centro de salud del condado la mencionaban pocas veces, y casi siempre por heridas menores, cortes superficiales, un tobillo torcido, una quemadura leve. Ninguno de esos incidentes llamó la atención en su momento, aunque un médico recordó más tarde la sensación de frialdad que transmitía la niña mientras examinaba una de esas lesiones. No había llanto ni queja, solo una observación directa, casi inquisitiva, sobre el procedimiento. En su habitación, según la descripción de un trabajador social que la visitó una tarde de invierno, las paredes estaban desnudas y la cama cubierta con una manta gris demasiado grande para el colchón. En una esquina, una caja de cartón guardaba hojas arrancadas de revistas, dibujos hechos a lápiz y pequeños objetos metálicos. El trabajador anotó que el orden era meticuloso,
pero no incluyó en su informe el detalle que más recordaba, un espejo redondo, apoyado contra la pared, en el que la niña, durante toda la visita, se miró de reojo como si necesitara confirmar que seguía allí. En aquel momento, para quienes la conocían de forma superficial, Alice era solo una figura discreta en el paisaje reducido de Mellors Creek. Sin embargo, había ya algo en su forma de ocupar el espacio, en la densidad de sus silencios, que insinuaba la presencia de un borde invisible. Con el tiempo, ese borde se haría nítido, y las miradas de quienes antes la habían pasado por alto volverían a la fotografía del pasillo norte, buscando en aquellos ojos la primera señal. La mañana en que apareció el perro, el aire olía a hierro húmedo y hojas podridas. El cuerpo estaba tendido en un claro de hierba baja, junto a la verja de un terreno baldío. Las patas delanteras recogidas, el cuello torcido en un ángulo imposible, el pelaje todavía limpio, salvo por un surco oscuro que rodeaba la garganta. Un hilo de saliva seca se aferraba al hocico y las moscas empezaban a concentrarse en el borde de los párpados. No había huellas claras alrededor, solo marcas difusas en la tierra blanda, como si alguien hubiera permanecido de pie, inmóvil, observando más de lo necesario. En Mellors Creek, los animales muertos no solían llamar la atención de las autoridades. Un perro atropellado, un gato atrapado en un cobertizo eran parte del inventario silencioso del pueblo. Pero en este caso, el sheriff Bastek, tras una breve visita, anotó el detalle del surco en el cuello y la ausencia de signos de lucha. El informe se archivó sin más, aunque quedó registrado el lugar exacto, esquina de Bloom Street con el sendero que bajaba al arroyo. Esa misma semana, un niño de 5 años, Ryan Clark, desapareció mientras jugaba en el jardín trasero de su casa. La búsqueda comenzó al caer la tarde y se prolongó hasta entrada la noche, con linternas iluminando los matorrales y voces llamando su nombre. Lo encontraron al día siguiente, en una de las casas abandonadas junto a la vía férrea. Estaba recostado contra la pared, con la cabeza inclinada hacia un lado y la ropa intacta. No había sangre, ni heridas visibles. El médico del condado mencionó leves marcas en el cuello, pero en el certificado de defunción quedó registrado como asfixia accidental. La noticia se extendió rápido, aunque en voz baja. En un lugar pequeño, la tragedia se instala con la discreción de una enfermedad que todos saben reconocer, pero que nadie quiere nombrar. La madre del niño no recordaba haber visto a nadie extraño en los alrededores esa tarde. Los vecinos repitieron lo mismo. Sin embargo, uno de ellos comentó, sin énfasis, que a media tarde había visto a Alice Holt en la vereda opuesta, mirando hacia la casa de los Clark. No llevaba mochila ni juguetes, estaba de pie, con las manos en los bolsillos y el rostro quieto, como si esperara algo que no dependía de ella. El periodista Thomas Graves, al enterarse, anotó el nombre en su cuaderno, junto a una fecha y un signo de interrogación. No porque creyera en coincidencias, sino porque entendía que en un pueblo como Mellors Creek las piezas pequeñas, incluso las más inocentes, podían encajar de maneras que solo el tiempo revelaba. Esa anotación, perdida entre notas de incendios menores y disputas de bar, sería la primera muesca en una línea que más tarde resultaría demasiado recta para ser ignorada. Mientras tanto, la vida en el pueblo siguió con su ritmo monótono. El perro fue enterrado por un vecino, el jardín de los Clark quedó vacío, con el columpio moviéndose por inercia cada vez que soplaba el viento del norte. El eco de esas imágenes persistía, sin urgencia, en la memoria de quienes las habían visto. Era un primer aviso, aunque nadie lo reconociera como tal, una grieta fina en la superficie tranquila de Mellors Creek que, con los días, empezaría a ensancharse. En el funeral de Ryan Clark, el aire de la capilla estaba saturado de cera derretida y perfume floral barato. Las paredes de madera oscura absorbían la luz que se filtraba por las pequeñas ventanas laterales, creando un resplandor tenue sobre los bancos ocupados por vecinos con chaquetas mal abotonadas y rostros ensombrecidos. En medio de la fila central, Alice Holt permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las rodillas.
No llevaba la expresión confusa o el llanto contenido que otros niños mostraban en circunstancias así. Sus ojos se mantenían fijos en el ataúd blanco, como si observara un objeto que debía memorizar con precisión. Al final de la ceremonia, cuando los asistentes comenzaron a salir en un murmullo uniforme, Alice se acercó sola al pasillo central. En una de sus manos sostenía una hoja arrancada de un cuaderno escolar, doblada en dos. El dibujo, hecho con lápiz, mostraba a un niño de cuerpo rígido, los brazos rectos a lo largo del torso, la cabeza inclinada hacia un lado. No había colores, solo líneas cuidadosas y un sombreado gris que rodeaba el cuello. No intentó entregarlo a nadie, simplemente lo dejó sobre una silla vacía, como si supiera que, tarde o temprano, alguien lo encontraría. En los días siguientes, en la escuela, su comportamiento adquirió una forma más inquietante. En el recreo, se apartaba del grupo y trazaba figuras sobre el polvo del suelo con la punta de un palo. A veces interrumpía su tarea para mirar a un compañero concreto durante varios segundos, sin gestos, sin palabras. Una maestra comentó que era como si estuviera calculando una distancia que no se medía en metros, sino en algo más intangible. Entre los compañeros comenzó a circular la idea de que Alice sabía más de lo que decía sobre lo ocurrido a Ryan. Algunos aseguraban haberla oído mencionar detalles que no podían provenir de las conversaciones de adultos. Thomas Graves, al recibir estos rumores, repasó sus notas anteriores. Encontró la anotación del nombre de Alice junto a la fecha de la muerte del perro y la subrayó. No era una evidencia, apenas una coincidencia persistente, pero la manera en que aquella niña se colocaba en el centro de la escena, sin pronunciar palabra, le parecía un gesto cargado de intención. No buscaba atención de forma ruidosa, lo hacía dejando fragmentos de sí misma en lugares donde la mirada ajena tendría que detenerse. La tarde en que volvió a pasar frente a la casa de los Clark, el césped estaba cubierto de hojas secas y el columpio permanecía quieto. Alice caminó despacio, con los hombros recogidos por el frío, y giró la cabeza hacia la ventana del salón. El vidrio reflejaba el cielo bajo, ocultando cualquier interior. Permaneció allí unos segundos y siguió su camino sin variar el ritmo. No hubo testigos directos de su expresión, pero uno de los vecinos recordó después que aquella figura pequeña, avanzando sola por la acera, parecía cargar algo invisible, un peso que no deformaba el cuerpo pero sí la forma en que el entorno la recibía. En retrospectiva, todo esto se percibió como una confesión sin palabras, un tejido de gestos mínimos y presencias medidas que, juntos, formaban un mensaje. En aquel momento, sin embargo, fue solo materia de murmullo y de apuntes marginales en un cuaderno, señales que nadie se atrevió a seguir con la urgencia que exigían. El día que desapareció Meadowbrough amaneció con una luz blanda, filtrada por nubes bajas que parecían no decidirse a descargar lluvia. La niña había estado jugando en el patio trasero de su casa, un espacio reducido con un columpio de cuerda y un suelo irregular de hierba y tierra endurecida. A media mañana, la madre entró en la cocina para atender el hervor de una olla, y cuando volvió a mirar hacia afuera, el lugar estaba vacío. La cuerda del columpio aún se balanceaba, emitiendo un crujido pausado contra la rama que lo sostenía. La búsqueda se inició sin estridencias. Los primeros pasos fueron de vecinos revisando jardines y cobertizos, apartando herramientas y levantando tapas de cubos de basura como si esperaran encontrar un gato perdido. El sheriff Bastek llegó al mediodía, acompañado por 2 agentes jóvenes que recorrían las calles a pie, llamando en las puertas con golpes breves. En el aire persistía un olor a madera húmeda y a hojas aplastadas bajo las botas. No fue hasta el final de la tarde, cuando la luz ya empezaba a inclinarse hacia el gris, que un voluntario encontró el cuerpo. Estaba tendido en un terreno baldío cerca del arroyo, con la ropa en orden y los zapatos limpios, como si hubiera caminado por un sendero invisible que evitaba la suciedad. El cabello, enredado por el viento, cubría parcialmente el rostro. Las marcas en el cuello eran claras, finas y definidas, demasiado simétricas para ser accidentales. La escena fue acordonada con cinta amarilla que el viento inflaba y desinflaba en un ritmo irregular.
Un agente tomó fotografías mientras otro, agachado, retiraba con cuidado ramas secas que habían caído sobre el cuerpo. El médico del condado llegó más tarde, con su maletín de cuero agrietado, y se inclinó sin prisa, como si el tiempo en ese punto hubiera perdido su sentido de urgencia. En el pueblo, la noticia se expandió con un silencio más pesado que cualquier comentario. Las conversaciones se detenían al cruzar ciertas miradas y los padres llamaban a sus hijos con una insistencia nueva, casi torpe. En la escuela, algunos niños afirmaron que Mabel había sido vista con Alice Holt y Sarah Jane Peel el día anterior. Ninguno pudo precisar la hora, pero todos coincidieron en la imagen, las tres caminando por la calle que lleva al puente, con Mabel en medio. Graves tomó nota de esos testimonios con una letra más apretada de lo habitual. Recordaba la hoja de cuaderno que Alicia había dejado en el funeral de Ryan y no pudo evitar trazar una línea invisible entre aquella imagen y el cuerpo de Mabel bajo el cielo encapotado. No tenía pruebas, solo coincidencias que empezaban a ordenarse como piezas que alguien había dispuesto con intención. En el archivo de la comisaría, el caso se registró bajo el mismo formato que cualquier otro, una hoja mecanografiada con campos en blanco para las pruebas y testigos. Pero fuera de ese marco administrativo, la sensación era distinta. El segundo golpe había caído sin ruido, y sin embargo había dejado una huella más profunda que el primero. En Miller's Creek, el espacio entre la calma y el miedo se estrechaba con una precisión que pocos querían reconocer. El primer interrogatorio se llevó a cabo en una sala estrecha del edificio que compartían la comisaría y el juzgado menor. Las paredes, pintadas de un beige amarillento, mostraban manchas oscuras en las esquinas y un reloj colgado sobre la puerta emitía un tic-tac constante que parecía subrayar cada silencio. En la mesa, una carpeta de cartón contenía las declaraciones preliminares, hojas con tachaduras y márgenes ocupados por notas rápidas hechas a lápiz. Alice Holt y Sarah Jane Peel fueron sentadas por separado, pero las versiones que ofrecieron comenzaron a entrelazarse en un patrón que no coincidía del todo con la línea temporal establecida por los investigadores. Alice habló con una calma que incomodaba. Sus frases eran cortas, medidas y dejaban huecos amplios donde el silencio adquiría peso propio. Sarah Jane, en cambio, parecía atrapada entre la necesidad de distanciarse y el impulso de justificar cada detalle. Al comparar sus relatos, las contradicciones eran más notorias que las coincidencias. Los lugares se desplazaban, las horas se confundían, y los papeles de cada una en los momentos clave cambiaban sutilmente de una versión a otra. El sheriff Bastek tomó nota de esas disonancias, pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que ambas evitaban pronunciar el nombre de Mabel, como si mantenerlo fuera de la conversación pudiera alterar el hecho de su muerte. En lugar de referirse a ella directamente, usaban descripciones imprecisas, la niña, la pequeña, la otra. Este desvío del lenguaje no aparecía en todos los pasajes, pero se repetía lo suficiente para ser registrado como una pauta. Entre las pertenencias incautadas en las habitaciones de las niñas se encontraron cuadernos escolares con márgenes cubiertos de dibujos. Algunos mostraban figuras humanas con rostros sin rasgos, cuerpos rígidos y extremidades alargadas. En las páginas de Alice, las fechas se repetían en columnas estrechas, como si estuviera marcando un calendario personal que nadie más conocía. En las de Sarah Jane, había frases incompletas, escritas en letra grande y desigual, que parecían ensayos fallidos de una confesión o un descargo. Graves, que tuvo acceso a parte de ese material, anotó que los cuadernos no aportaban pruebas directas, pero sí ofrecían un retrato difuso de dos mentes que orbitaban en torno a un mismo núcleo oscuro. Al revisarlos, percibió un esfuerzo deliberado por crear capas de información, algunas visibles y otras diseñadas para confundir. Era como si ambas, cada una a su manera, hubieran aprendido que en Miller's Creek la verdad podía diluirse hasta volverse irreconocible, siempre que se supiera manipular la atención de quien escuchaba. La investigación se volvió un ejercicio de desmontar esa estructura. Cada testimonio debía ser revisado no solo por lo que decía, sino por lo que omitía, por la secuencia exacta en que se encadenaban las palabras,
por las pausas que interrumpían lo obvio. A medida que avanzaban las entrevistas, se hizo evidente que no se trataba de descubrir un único hecho, sino de desentrañar una red donde las mentiras no se presentaban como invención pura, sino como una serie de ajustes precisos sobre fragmentos reales. Fuera de la sala, el pueblo seguía su rutina con una atención selectiva. La noticia de las detenciones se había filtrado, pero la mayoría prefería interpretar que era un procedimiento formal, no un paso decisivo. El clima de sospecha se repartía de forma desigual, en algunos rostros se notaba una espera vigilante, en otros una negación obstinada. La telaraña de versiones, tejida con hilos finos y tensos, mantenía a todos atrapados en la misma pregunta sin respuesta, una que resonaba en voz baja incluso entre quienes no querían conocer la verdad. El tribunal del condado se alzaba como un edificio modesto, de fachada gris y ventanas estrechas, en la esquina donde la calle principal comenzaba a perderse entre casas bajas y parcelas baldías. Aquella mañana, el aire frío se filtraba por las rendijas del marco de la puerta y el pasillo olía a una mezcla de papel envejecido, abrigo húmedo y café recalentado. En la sala, los bancos de madera alineados ofrecían un asiento incómodo a un público reducido, compuesto por familiares, curiosos y un puñado de reporteros que tomaban notas con una discreción aprendida en otros casos menores. En el centro, la mesa de la defensa parecía demasiado grande para Alice Holt. Sentada con la espalda recta, vestía una blusa clara y una falda que no disimulaban su delgadez. Sus manos descansaban sobre las rodillas, inmóviles, como si el contacto con la superficie pulida del asiento fuera lo único que le anclaba. A su derecha, el abogado revisaba documentos sin mirarla. Al otro lado de la sala, en la zona destinada a la acusación, los padres de Meadowrow mantenían la vista fija en un punto indeterminado frente a ellos, con la rigidez de quien ha aprendido a no mostrar más de lo necesario. El juez, un hombre de rostro ancho y cabello casi blanco, escuchó primero a los psiquiatras forenses. Sus voces, graves y sin matices, describieron un perfil de conducta marcado por una ausencia constante de empatía, una incapacidad para anticipar las consecuencias de sus actos y una inclinación hacia el control de los más vulnerables. Las palabras técnicas, pronunciadas con precisión, flotaban en la sala como piezas frías que nadie intentaba suavizar. Sarah Jane Peel fue llamada como testigo. Caminó hasta el estrado con pasos rápidos, las manos unidas delante del cuerpo. Evitó cruzar la mirada con Alice y habló mirando al juez, alternando frases claras con silencios que parecían más largos de lo que eran. Su relato no añadió pruebas concluyentes, pero reforzó la idea de que había estado presente en momentos clave, siempre en un papel ambiguo que el jurado debía interpretar. La declaración de Thomas Graves fue breve. Describió las entrevistas que había realizado y las impresiones que había recogido en el pueblo. No se le pidió una opinión, pero sus anotaciones, leídas en voz alta, transmitían un patrón: la presencia recurrente de Alice en los márgenes de los hechos y la manera en que parecía dejar rastros calculados para ser descubiertos. El veredicto llegó en una atmósfera contenida. La voz del juez, pausada, declaró a Alice Holt culpable de 2 homicidios no premeditados, con responsabilidad limitada debido a un trastorno de personalidad diagnosticado. La sentencia ordenaba su internamiento en un centro para menores hasta alcanzar la mayoría de edad, con revisión periódica de su estado. Sarah Jane fue absuelta por falta de pruebas, aunque el murmullo en la sala dejó claro que la absolución legal no equivalía a una exoneración moral. Cuando el alguacil se acercó para escoltar a Alice fuera de la sala, ella se levantó sin resistencia. Miró hacia la puerta como si supiera exactamente a dónde conducía, sin buscar con la vista a nadie entre el público. Afuera, el cielo gris descargaba una llovizna fina que oscurecía la acera. La gente salió despacio, abrochándose los abrigos, y el eco de los pasos se perdió en el pasillo hasta que la sala quedó vacía, con el olor persistente de madera vieja y papel húmedo. Cuando Alice Holt salió del centro de menores, el aire de la primavera tenía un olor denso a tierra removida y gasolina.
Habían pasado 6 años desde el juicio, y la mayoría de los que llenaron la sala aquel día ya no vivían en Mellors Creek o habían aprendido a no mencionar su nombre. Un coche oscuro la esperaba en la entrada, la puerta trasera se abrió sin prisa y ella se sentó sin mirar alrededor. Vestía ropa sencilla, sin marcas visibles, y su cabello, recogido en una trenza baja, le caía sobre un hombro como una línea calculada. Nadie de su familia estaba presente. El vehículo arrancó en silencio, dejando tras de sí una nube baja de polvo que el viento dispersó hacia el camino de grava. En el pueblo, la noticia de su liberación se filtró como lo hacen las cosas que no se anuncian, a través de frases cortas, mencionadas en las tiendas o en los pasillos de la iglesia, siempre seguidas de un cambio rápido de tema. Algunos vecinos creían que se había marchado a otro estado, otros, que vivía bajo otro nombre en una ciudad de tamaño mediano, suficiente para perderse entre desconocidos. Lo cierto es que, aunque su figura hubiera desaparecido de las calles, la sensación de su presencia persistía en los lugares donde se la había visto por última vez, el puente sobre el arroyo, el patio de la escuela, el solar vacío junto a las vías. Thomas Graves, que había dejado de escribir para el periódico local y trabajaba en colaboraciones esporádicas para revistas de fuera, recibió un sobre sin remite una tarde de septiembre. Dentro había una sola hoja, arrancada de un cuaderno, con una frase escrita en tinta negra. Todavía recuerdo cómo respiraban. No había firma ni indicios claros del remitente. El trazo era limpio, seguro, y la tinta no mostraba señales de prisa. Graves guardó la hoja en una carpeta que ya contenía recortes, fotografías y copias de informes. No envió nada a la policía. Millers Creek siguió encogiéndose. El edificio del tribunal cerró por falta de presupuesto y las audiencias menores comenzaron a celebrarse en el sótano de la biblioteca. Varias casas fueron demolidas, dejando espacios donde la hierba crecía sin control y las ventanas de los edificios cercanos miraban hacia huecos que parecían más amplios de lo que eran. En los inviernos, cuando la nieve cubría los tejados y el silencio se espesaba, era más fácil imaginar que la historia se había borrado. Pero bastaba el sonido de una cuerda de columpio movida por el viento o la visión fugaz de una figura solitaria en una calle lateral para que la memoria del caso regresara sin ser llamada. Los niños que en aquel tiempo habían compartido clase con Alice eran adultos jóvenes, algunos con familias propias. En sus relatos, cuando hablaban de ella, se repetía un patrón, evitaban describir actos concretos y, en cambio, hablaban de sensaciones. La forma en que se quedaba quieta, el modo en que observaba sin parpadear, la impresión de que calculaba algo que los demás no alcanzaban a entender. Esa colección de impresiones, fragmentaria y subjetiva, se había convertido en la verdadera herencia de su paso por el pueblo. Con los años, la historia dejó de pertenecer a los archivos policiales y pasó a circular como un relato de frontera entre la memoria y la advertencia. Se contaba a media voz a los recién llegados, en los bares o en las noches largas de verano, con el mismo tono que se reserva a los sucesos que no se pueden confirmar ni olvidar. Y aunque el nombre de Alice Holt se pronunciaba cada vez menos, la sombra que dejó, esa sensación de un vacío acompañado, de una mirada invisible en lugares concretos, permanecía, tan instalada en el tejido de Mellors Creek como el polvo de carbón que seguía atrapado en sus paredes y en su aire. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.